Hermanos, paz de Cristo, tengo un gran gusto de estar nuevamente llegando a sus hogares a través de este medio. Espero que estén teniendo pues un buen tiempo en sus casas, que Dios esté bendiciendo sus labores que están desarrollando cada día y que haya mucha salud y mucha bendición en cada hogar de los miembros de nuestra iglesia. En esta ocasión voy a estar hablando por 4 semanas sobre la necesidad de incrementar, de fortalecer, fundamentar nuestra fe, tener fe en Él. Y en esta ocasión, la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo nos motiva para caminar sobre las tormentas, caminar sobre las adversidades, sobre las dificultades de la vida. Y el tema central es la fe. Y la escritura que tenemos para considerar hoy es Hebreos capítulo 11, verso 1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Y cuenta una vieja historia verídica de una familia de granjeros cristianos que ese año habían sembrado, aún y cuando no estaba lloviendo, en la esperanza de que lloviera, pero ya habían sembrado y por días y algunas semanas no llovía y estaba en peligro de que se perdiera toda la cosecha, y si no había cosecha, los animales se iban a morir y ellos iban a sufrir también muchos estragos. Así de que los nietos de este varón de Dios se postraron a orar en la tierra sembrada un día, otro día, y no pasaba nada, había desespero. Estaban pensando que la semilla se había ya podrido en la tierra, se había secado. Y el abuelo llegó y le dijo a los nietos: así como están ustedes haciendo las cosas, no va a suceder nada. Y ellos le dijeron: pero abuelo, tú eres un cristiano, nos enseñaste a orar, ¿cómo dices que no está bien lo que estamos haciendo? Le dijo: no, es que si por lo menos ustedes tuvieran fe, ya deberían de haber ido a comprar unos paraguas, si están creyendo que Dios va a enviar una lluvia. Y entonces los muchachos se levantaron de estar de rodillas y fueron a comprar las paraguas. En lo que iban a comprar las paraguas, ¿qué cree? Vino una gran tempestad, vino el agua que estaban esperando. Y hermanos, fe es estar convencidos de que lo que Dios dice es la verdad y luego movernos en razón de eso. Si Dios dice que va a llover, usted está ya comprando un impermeable, ya estamos comprando paraguas porque creemos que va a llover. La fe está basada en la palabra de Dios sin importar las circunstancias. A veces las circunstancias pretenden ser más fuertes que la palabra de Dios, pero la palabra de Dios está por encima de las circunstancias. Y la fe, hermanos, no se enfoca en la adversidad, se enfoca en la promesa. Una es la adversidad, otra es la promesa que viene de Dios. Y entonces la fe está enfocada no en la adversidad, sino en la promesa que Dios nos ha hecho. Y la fe materializa la esperanza que tenemos. Entonces podríamos decir, en vez de decir, el día de mañana las cosas van a estar mejores con la ayuda de Dios, usted y yo podríamos decir, el día de hoy las cosas ya están mejores, hoy estamos bien. Amén. Esto implica que si una persona, por ejemplo, solvente, le ha dicho a usted que le va a regalar una casa, esa persona tiene fama de que cumple sus promesas, es una persona muy solvente económicamente y le ha dicho a usted que le va a regalar una casa, usted ya podría estar diciendo que usted es dueño de una casa. Eso es, hermanos, la convicción de lo que no se ve, a donde puedes estar declarando, porque esa persona rica, multimillonaria, te dijo que te iba a regalar una casa. Pues las promesas de Dios van por encima de cualquier millonario. Esto es ir al mundo de lo invisible, donde está la promesa que se nos ha dado, y luego traerla al mundo natural. Entras allá, sabes que esta promesa yo tengo y la quiero traer al mundo natural, al mundo real, al mundo de mis necesidades. La fe, hermanos, no conoce o no debiera de conocer el temor. Así como el amor perfecto echa fuera el temor, la fe también no tiene relación con el temor. Y Jesús está con los discípulos después de predicar un mensaje poderoso. Está relatado en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 25 al 27. Y la palabra de Dios es así, lo voy a leer.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús había estado predicando la palabra y le dijo a los discípulos, pasen al otro lado, súbanse en la barca, vayan del otro lado del lago o del mar de Galilea, como le llamen. Pero los discípulos han hecho eso mientras yo despido, dice Jesús, a la multitud. Pero era como entre las 3 y las 6 de la mañana, según la última vigilia. Y ellos no avanzaban, estaban en el medio de una tempestad, enredados ahí. Y de pronto aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y quiero decir, hermanos, que entre comillas, que siempre que hay tempestades, siempre que estamos en un problema, de seguro que Jesús está ahí. No siempre lo alcanzamos a ver, pero Él siempre ha estado ahí en medio de nuestras tormentas. Los discípulos no lo reconocían porque la dificultad de los problemas no nos permiten ver a Jesús. ¿Ha estado usted metido en un problema? Estamos ahorita metidos en una pandemia terrible que parece que retoma fuerza y pareciera ser como que Dios, ¿dónde estás tú? No te miro. Pero quiero decir, hermanos, que Él está más cerca de lo que nosotros nos estamos imaginando, listos para ayudarnos. No teman, les dijo, aunque no había calmado la tempestad, el viento todavía soplaba. Y Jesús, hermanos, en esta hora nos dice, en medio de una pandemia terrible, no teman. Pero podemos decirle, Señor, pero todavía está muriendo mucha gente, todavía se está infectando tanta gente. Pero Él dice todavía, no teman, estén tranquilos, amén. Pedro estaba en la barca junto con los otros 11 discípulos, pero Pedro tuvo fe de bajarse de la barca y luego caminar sobre el mar, como su maestro lo estaba haciendo. Pero Pedro pide autorización primero, le dice a Jesús, ¿puedo yo ir allá donde tú estás? Y Jesús le dio la palabra de fe y le dijo, ven. Y entonces Pedro se dispuso a caminar sobre las aguas, amén. Dios desea que también nosotros aprendamos a caminar, hermanos, sobre las circunstancias, sobre las dificultades de la vida. Y Él nos dice todavía, ven para acá donde yo estoy. No temas, amén. No calma las tempestades, pero nos da fuerza para caminar sobre de ellas. Ahora no está calmándose la tempestad. A lo mejor parece que viene más fuerte, pero Dios está enseñándonos, hermanos, y nos está dando fuerzas para caminar por sobre ellas, sobre las circunstancias. No es lo mismo ser azotados por una tormenta que caminar sobre de ella. Los discípulos estaban siendo azotados, pero Jesús les estaba enseñando que se podía caminar por sobre las tormentas. Y no es lo mismo atravesar un problema que caminar sobre de él. Muchas veces hemos caminado sobre los problemas, caminando a través de ellos, pero Jesús quiere que caminemos encima de los problemas. El plan de Dios para la iglesia, hermanos, es que camine por encima de las circunstancias, que a la iglesia aprendamos a vivir y movernos en medio de lo sobrenatural, que las cosas que están sucediendo parecieran un poco sobrenaturales. Y cuando aprendamos a caminar, hermanos, sobre los problemas, sobre las circunstancias, es entonces que llegaremos a la otra orilla. Amén. Pero las promesas que Dios nos ha dado, hermanos, tienen un enemigo muy poderoso. Amén. Los 11 que estaban en la barca, a esos 11 les robó el privilegio de caminar sobre las aguas. Y a Pedro le robó también el privilegio de llegar hasta el final. Y ese ladrón se llama la duda. La duda nos atemoriza, nos detiene, nos paraliza y no activamos. Hermanos, la duda se ha metido sutilmente en la iglesia y ha logrado retener a muchos en la barca. Es decir, no salgo, tengo miedo, pero les decía hace unos días en un video que mandé a la iglesia que el templo está cerrado, amén, la iglesia no está cerrada. El pastor de esta iglesia y muchas iglesias, hermanos, no están cerrados. Yo sé de pastores que están yendo a los hogares, orando por los enfermos. Amén. A lo mejor no tienen abiertos los templos por protegerlos a ustedes. Pero estamos ministrando en las casas, estamos ministrando en los trabajos, a donde se encuentre usted. Ahí
estará la iglesia. Esta no ha cerrado. Bendito el nombre del Señor. Para colmo de males, hermanos, cuando tratamos de salir de la barca y nos andamos hundiendo y regresamos a la barca batallando, los que se quedaron ahí nos dicen: te dije que te ibas a hundir. ¿Para qué te arriesgas? ¿Para qué te avientas a salir? Y yo te advertí que te ibas a hundir. Pues estaba profetizándole mal. Amén. Si usted pone un pie fuera de la barca, quiero decirle que Jesús, hermanos, va a hacer los arreglos pertinentes para que usted pueda caminar sobre las aguas. Así necesitamos dar un paso fuera de la barca. ¿Y sabes qué? Voy a salir en el nombre de Jesucristo y Él nos va a ayudar. Y tal vez lo mismo esté ocurriendo en nuestras vidas. Por un lado, Jesús está diciendo: ten ánimo, ten confianza, todo va a estar bien. Pero por otro lado, el médico te está diciendo que te vas a morir. Por otro lado, el médico te está diciendo: hay mucha pandemia todavía. Y parece que hay mensajes contrarios que nos atemorizan. Pero el Señor dijo a Pedro: ven, camina sobre las aguas. Y te está llamando a ti también y a mí para que caminemos en medio de las adversidades. Algunos cristianos, hermanos, no dudan en salir de la barca. Se atreven a salir, pero batallamos para mantenernos caminando sobre las aguas y sobre la tempestad. Cuando Jesús motivó a Pedro para que caminara sobre las aguas, no tenía el propósito de calmar la tempestad para que caminara en aguas muy tranquilas, sino hacerlo caminar en lo sobrenatural, en medio de las tormentas que estaban azotando la barca. Esto es muy importante. Esto sería el corazón de la enseñanza. Amén. Que Jesús tal vez no va a calmar la tempestad, pero Jesús está llamándonos para que caminemos en medio de la tempestad. Muchos estamos diciendo: ¿por qué no vuelve lo natural, lo que estaba pasando antes? ¿Por qué no cambian las cosas? Quisiéramos que todo sea como era ayer. Pero, hermanos, Jesús quiere que caminemos en medio de esta tormenta. Como que está mirando a la iglesia, a ver qué vas a hacer, a ver cómo vas a responder. Estabas caminando ciertamente en el mar, pero estabas caminando en aguas bien tranquilas, bien pacíficas. Pero ahora hay un gran viento, hay una gran tempestad. Y Jesús quiere mirar cómo es que vamos a caminar nosotros por ahí. Amén. Ya de por sí caminar sobre las aguas es todo un reto, iglesia, hermanos. Pero caminar sobre las aguas en medio de una tormenta, eso es algo, hermanos, que quizás decimos: Dios, te estás pasando de la raya. Pero Dios, hermanos, está queriendo llevarnos a ese nivel de fe. Es decir, atravesaron la tormenta. No pidieron que calmara la tempestad para bajarse del barco. Se bajó en medio de la tormenta. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y para mantenernos caminando sobre las aguas, hermanos, turbulentas de la vida, es necesario fortalecer la credibilidad del que habló la palabra. El que dice: todas las promesas en Él son sí y amén. Amén. Todas las promesas en Él son sí y son amén. Tenemos que fortalecer la credibilidad en aquel que habló la palabra. Y también tenemos que fortalecer el poder de la autoridad que respalda la palabra. Amén. Y el poder que respalda la palabra dada por Jesús, hermanos, es la integridad de Dios. Amén. Él es íntegro, Él no ha fallado. Todas sus promesas se han cumplido. Amén, hermanos. Hay integridad en lo que Él ha dicho. Y lo tercero, tenemos que fortalecer la perpetuidad de la palabra de Dios. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí se trata de creer, hermanos. ¿A quién le crees? ¿Le puedes creer al médico o le puedes creer al Todopoderoso? ¿Le puedes creer a las circunstancias o le puedes creer a la promesa de Dios, a la palabra de Dios? Les invito, iglesia, para que tal vez no tengamos que rogarle al Señor: Señor, para la tempestad, Señor, para la pandemia, que se detenga, porque tal vez el propósito de Él es que aprendamos a caminar en medio de la tormenta. Y no va a parar la tormenta para que tú camines tranquilo, porque de otra manera no estaría probando qué cristiano es usted. En estos días la fe de muchos se está apagando. Es notable el cansancio, la fatiga, porque estamos diciendo: no pasa nada.
Pero hermanos, lo emocionante es que te salgas de la barca, que nos salgamos de la barca y empecemos a caminar sobre lo sobrenatural. Voy a hacer una oración por ustedes, iglesia, y nuestros amigos que nos escuchan también en diferentes partes. Omnipotente Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de ti, oro por la iglesia y oro por mí también, para que estemos dispuestos a caminar en medio de la tormenta y no esperar a que tú pares la tormenta para luego empezar a caminar, sino que empecemos a caminar ya, aleluya, y tú te encargarás de la tormenta y de pasarnos del otro lado. Señor, bendice nuestra iglesia, nuestras familias, que están también con temor de pérdida de empleo, que están con temor también de que se contagien. En el nombre de Jesucristo reprendemos el temor y tomamos la promesa en el nombre de Cristo Jesús para caminar en la fe, Señor, sobre las aguas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana con el siguiente mensaje sobre la necesidad de fortalecer la fe. Bendiciones.